Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos con el práctico de la semana 11. Ahora lo que vamos a analizar es una fuente escrita que se denomina Las Reformas de Urucagina y ustedes lo tienen ahí en el cuadernillo de trabajos prácticos. Es una selección, ¿no? No es la fuente completa. En cuanto al espacio, lo que tenemos es la Mesopotamia, ¿sí? Y como también estuvo trabajando Pablo en su teórico, bueno, acá tenemos una de las ciudades que se trabajaron, Mari, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la Baja Mesopotamia. Y vamos a trabajar con las ciudades de Lagash, la ciudad de Uma también, como lo vimos en el práctico que trabajó Ariel, Girsu y Uruk. ¿Sí? Si nosotros esto tendríamos que trabajarlo en nuestro mapa mudo, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos para poder trabajar los prácticos, ¿sí? Y poder ir manejando el espacio. Bueno, nosotros tenemos, recuerden, este tipo de mapa. Vamos a recortar el extracto del que estuvimos viendo en el mapa anterior y quedaría así el mapa, recortado. Entonces aquí ubicaríamos la ciudad de Lagash, Uma, Girsu y Uruk, ¿sí? Que es con las que vamos a trabajar en este práctico en relación a las reformas de Urucagina y al período que abarca las reformas de Urucagina. Si hablamos del período, entonces vamos al texto de Liberani, el capítulo 6, en donde tiene ahí un cuadro que es la cronología, y vamos a ubicar a estas tres ciudades dentro de lo que es la cronología de la Mesopotamia protodinástica. Para eso tenemos a Uruk, a Uma y a Lagash, ¿sí? Y nos ubicamos en el tiempo, en la fecha aproximada en el que se realizó la reforma urucagina, en la que gobernó Urucagina, que fue un rey que, como ustedes verán ahí en la cronología, es de Lagash, ¿sí? También nos vamos a detener en Uma y Uruk, porque aquí hay un rey que va a gobernar primero en Uma y luego en Uruk, ¿sí? Que es Lugal-Sagesi, pero eso lo veremos más adelante para ver cómo cierra el periodo del protodinástico. Ya centrándonos en las reformas de Urucagina, lo que nosotros tenemos que saber es que el texto está dividido en 4 partes, ¿sí? Hay una primera parte, que es la introducción con una dedicatoria al dios Ningirsu, ¿sí? Que es el dios tutelar de Lagash, y las actividades que el rey lleva como constructor, ¿sí? Una segunda parte en donde hay una lista de antiguas prácticas consideradas abusos de poder. Ahora vamos a analizarlo en la fuente. Una tercera parte en este texto que describe las soluciones a estos abusos de poder estas soluciones propuestas por este rey Urucagina. Y una cuarta parte que es donde el rey anuncia la liberación de ciudadanos encarcelados y describe la construcción de un canal. ¿Sí? Bien, vamos a la primera parte. Fíjense el texto cómo se encabeza. Dice, para el dios divino Ningirsu, ¿sí? Dios tutelar de Lagash, el guerrero divino Enlil, Urucagina, el rey de Lagash, construyó el palacio Tirash, ¿sí? Que es el santuario de Ningirsu. Construyó para él el Antasurra, construyó para él el templo de la divina Bau, o Baba, que es la diosa tutelar de Lagash. Construyó para él el Bursag, su casa de ofrendas diarias, construyó para él su galpón para esquilar ovejas de Uruku, para la divina Nanshe construyó el canal que va a Nina, su amado canal cuya boca la lleva hasta el corazón del mar,
él construyó para ella, los muros de Girsu, ¿sí? La ciudad que nosotros habíamos visto en el mapa. Ahora fíjense el detalle de esta introducción. La cantidad de veces que aparece la palabra construyó. Esta idea del rey constructor, el rey que hace, ¿sí? Más allá de esta relación hacia el dios Ningirsu, ¿sí? En su relación de ofrendarlo, ¿sí? También aparece esto, la construcción, ¿sí? El hacer del dios, el hacer del rey, ¿sí? Vamos aquí a analizar la segunda y la tercera parte. Ustedes tienen en el texto la segunda parte y luego la tercera. Nosotros las vamos a combinar. Primero lo que vamos a ver son los abusos, esa sería la segunda parte, y las reformas que va a llevar adelante Urukagina sería la tercera parte. Cuando nosotros analizamos uno de los elementos, uno de los abusos previos hasta que el rey toma el trono, hasta que el rey Urukagina llega al trono, eran aquellos en donde el capitán de los barqueros se apoderó del barco, el pastor se apoderó del asno, el pastor se apoderó de las ovejas, el pescador se apoderó de la pesca, ¿sí? Estos eran los abusos que se cometían previos a las reformas. ¿Qué trae la reforma urukagina? El capitán de los barqueros fue sacado de los barcos, él removió sus pastores de los asnos y de las ovejas, él removió al pescador de la pesca, ¿sí? Los elementos con los que se quedaba, ¿sí?, cada uno de estos individuos fueron puestos en su lugar, ¿sí? Fueron acomodados, fueron reformados, ¿sí? Hubo un cambio a partir de que Urukagina llega. Vamos a ver otro tipo de abusos. Aquí relacionado con la corte, ¿sí? Los bueyes de los dioses araron los campos de cebollas y pepinos del gobernante, ubicados en los mejores campos de los dioses. Los sacerdotes Sanga engancharon las astas de los bueyes a los esquipos de asnos. Las tropas del gobernante dividieron la cebada de los sacerdotes Sanga. Esto era lo que sucedía antes, según Urukagina, ¿no? Tengamos en cuenta siempre esto. Es un texto escrito por la élite, ¿sí?, gobernante. ¿Qué vinieron a traer las reformas? Él, Urukagina, puso la casa del gobernante y los campos del gobernante en las manos del divino Ningirsu, su rey. Él puso la casa de las mujeres y los campos de las casas de las mujeres en las manos de la divina Bau, su reina. Él puso la casa del príncipe heredero y los campos de las casas del príncipe heredero en las manos del divino Yulyagana, su rey. Es decir, aquello que pertenece al dios vuelve a quedar en manos del dios y no en manos de los gobernantes, ¿sí? Los campos, la tierra de la ciudad, la tierra es del dios. El dios es tutelar de una ciudad. Por lo tanto, todo lo que se produce, todo lo que se genera allí, todo lo que se obtiene de allí es de la divinidad. Y si eso uno se lo apropia, está en falta. Eso era lo que sucedía, según Urukagina, antes de que él accediera al poder y realizara estas reformas. Esos abusos tuvieron un límite con estas reformas. Todo vuelve a como era antes, ¿sí? Y la cuarta parte, vamos a tomar uno de los elementos de la cuarta parte de las reformas del texto de las reformas de Urukagina, en donde se lee lo siguiente: el ciudadano de Lagash que vivía endeudado, o quien había condenado a prisión por no pagar los impuestos, por robar debido a la necesidad o por haber asesinado,
se ha establecido la libertad para ellos. Urukagina hizo un pacto con el divino Ningirsu, por el cual el hombre poderoso no podrá oprimir ni al huérfano ni a la viuda. ¿Qué sucede acá? La condonación de deuda, ¿sí? Aquel que había caído por contraer deudas, ¿sí?, en la esclavitud o en la prisión, ¿sí?, se le establece la libertad. Vuelve a ser un hombre libre. ¿Cómo lo logra Urukagina? Porque hace un pacto con la divinidad. Llega a un acuerdo con la divinidad principal, Ningirsu. Y eso lo habilita a él para llevar adelante esta acción, esta reforma. Luego está la otra, la de la construcción del canal, que ustedes ahí tienen para ver la parte de esta cuarta parte de la reforma urukagina. Pero esto es muy importante, porque es restablecer algo, como también el tema de la tierra y de lo que ofrece la tierra, volver a restablecerlo como estaba antes, y no seguir con los abusos que se venían cometiendo, como con los abusos del hombre poderoso oprimiendo al huérfano o a la viuda. Hay ideas, a partir de acá, hipótesis sobre por qué se llevaron adelante estas reformas, por qué Urukagina lleva adelante este tipo de reformas. Bueno, una de las opciones es que Urukagina es un usurpador del trono, no viene de sangre real, y por lo tanto, para congraciarse con la sociedad y con los sectores poderosos, bueno, lleva este tipo de reformas a cabo y poder legitimarse, ¿sí?, en su nueva posición como rey de Lagash. Otra es que los predecesores de Urukagina venían de un periodo de crisis, esto es lo que se puede inferir, ¿sí?, y entonces estas reformas vendrían a solucionar esa crisis social y económica que se estaba llevando adelante. También otra opción es la de congraciarse con el sector sacerdotal, descalificando las administraciones anteriores. Estar en buena sintonía con el sector sacerdotal era muy importante. Recuerden que, si bien en este contexto del protodinástico aparece como la institución principal el palacio, el templo sigue cumpliendo un rol fundamental supeditado al palacio, pero llega a tener funciones económicas y simbólicas muy importantes. Por lo tanto, estar en buenas relaciones con este sector, ¿sí?, es muy interesante para construir estas estrategias políticas en un contexto donde se supone que es un usurpador. Bueno, la ofrenda a los dioses, ¿no? Esta idea de volver a restituir en su lugar a los dioses y que aquello que produce la divinidad, genera la divinidad, no sea apropiado por individuos. Y también tenemos un conflicto con Uma, ¿sí? ¿Recuerdan el conflicto que nosotros estuvimos trabajando con Ariel, ¿no? Bueno, vuelve a aparecer este conflicto con esta ciudad, y una de las posibilidades de esta reforma es atraer a la población en un momento en donde empiezan a haber estos conflictos externos, ¿sí? Empezar a tener a la población, a la sociedad, de su lado, y para eso llevar adelante estas reformas que le entregan libertad a esta población y resuelve algunos conflictos de corrupción, podríamos decirlo, que se estaban generando en las administraciones, en los gobiernos anteriores. Y eso puede ser uno de los elementos también. Fíjense, podemos decir que estas hipótesis sobre el porqué de las reformas de Urukagina se llevaron adelante, puede ser una de ellas, como pueden ser algunas de ellas, como pueden ser todas estas hipótesis del porqué de las reformas de Urukagina, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a meternos en la unificación de Sumer, en el último periodo. Esto no está en la fuente, pero sí es en el contexto donde se llevan adelante las reformas de Urukagina. Y es
que por primera vez se va a unificar lo que es la Baja Mesopotamia. Recuerden que en el contexto del protodinástico, sí, en esto que aproximadamente nosotros podemos enmarcar entre el 2900 y el 2350, lo que radica allí, en ese espacio, es una cantidad de ciudades-estados independientes, interactuando entre sí, ¿sí? Pero que la autonomía de cada gobierno es fundamental en este contexto. Bueno, hacia el 2350, Lugal-Saggesi, rey de Umma y luego de Uruk, va a llevar adelante la unificación, ¿sí? Vamos a encontrarnos ya con un gobierno regional, ¿sí? Que dominará sobre toda la región de la Baja Mesopotamia, lo que se denomina la región de Sumer, ¿sí? Y eso lo logra hacia el 2350, convirtiéndose en rey de Sumer, ¿sí? Es decir, a partir de aquí ya empezamos con un proceso de regionalización de la Mesopotamia que los continuaremos en la siguiente semana. Hasta aquí lo que fue el trabajo que hicimos sobre el análisis de las reformas de Uruk-Kahina, una de las fuentes que ustedes tienen para trabajar. Cualquier duda lo charlamos en el conversatorio el viernes. Por ahora, gracias por su atención. Nos vemos y cuídense, por favor.